copie de alguno de los compañeros de todas formas. Bueno, el ejercicio 7 nos preguntaba probar que en un mismo triángulo las alturas son inversamente proporcionales a los lados. Recordemos entonces el teorema 108, como dice Boris, que nos da la forma para determinar la altura en función de la medida de los lados. Sí, pero ahí, profe, disculpe que lo interrumpa, es ¿Sí? que hay que corregir acá, porque primero 2 Ah, partidos por A, después 2 partidos por B y 2 partidos por C. sí, exacto. De hecho, tiene razón. Eso lo habíamos hecho en el momento de enunciar la clase, pero nuevamente no lo hicimos en el archivo. Es que yo no me fijé en eso y traté de hacerlo así con eso que salía ahí, y Ah, ya. estuve en calete rato y después me di cuenta que... Claro, pues si no, todas las medidas serían siempre las mismas, y recordemos que eso solo sucede si el triángulo es isósceles. Claro. Bien, Boris, ahí a estar atento de esos detalles, que a pesar de que los denunciamos, lo hacemos en clase, ¿cierto? Si no se corrige el archivo, uno se puede confundir. Ya, bien, entonces tenemos dado aquí el teorema 108 que nos da eso, es decir, nos permite expresar la altura respectiva de cualquiera de sus vértices o lados opuestos respecto de solo el lado opuesto. Entonces, para esto, pensando que P es el semperímetro, ¿cierto? A, B y C son las medidas de los lados opuestos al vértice, ¿cierto? Es decir, A minúscula es la medida del lado opuesto al ángulo A, o del vértice A, ¿cierto? Y así sucesivamente. O bien, como aquí se señala, ¿cierto? La A mide el lado opuesto, que es BC, B va a ser la medida de AC y C va a ser la medida de AB, donde A, B y C minúsculas representan números, ¿cierto? Números. Por lo tanto, para cada triángulo, eso van a representar un número, por lo tanto, la suma, el producto, o todo eso que sea, va a ser una constante. Entonces, para esto, simplemente utilizamos el teorema 108 y fijamos como una constante, yo voy a llamarle K, a la parte de arriba sin dividirlo por la medida del lado opuesto. Entonces 2 raíz del semiperímetro, producto de la diferencia de cada una de las medidas de los lados, esto lo vamos a llamar K. Por lo tanto, las formas de acá, la altura respecto de A, de B y de C, nos va a quedar de esta forma, ¿cierto? La constante dividió A, B y C. Es decir, no hicimos nada, solo escribimos todo con respecto a una constante, recordando que eso es una medida. Ahora, aquí, ¿cierto? Sabemos que K es el producto entre la altura por A, también la altura por B, ¿cierto? Y la altura C por C. Es decir, tenemos proporcionalidad inversa. Por lo tanto, inmediatamente se tiene el enunciado, ¿ya? Entonces, este era inmediato. Profe, ¿Sí? nosotros, o sea, cuando vimos el lunes, yo le hice por el corolario 37, que hice semejanza en dos triángulos a partir de una altura, y como uno de esos lados era también el otro lado del triángulo, sería la misma otra altura. Y ahí puse que por el corolario 37 las alturas iban a estar a la misma razón de los lados. La altura y las bisectrices homólogas de dos triángulos semejantes están en la misma razón que sus lados. Las alturas de dos triángulos semejantes están en la misma razón que sus lados homólogos. A mí me parece que no es adecuado, y no solo porque necesito tener dos triángulos semejantes, ¿cierto? Uno puede pensar que, bueno, vamos a considerar el triángulo semejante al mismo, ¿cierto? Para que la cosa resulte, pero bueno, nos señala que la altura está en la misma razón que sus lados homólogos. Entonces tengo que sí o sí comparar las dos, o a las alturas y los lados de dos triángulos, que estén en una cierta razón. Bueno, en este caso, si el mismo triángulo van a estar en la razón 1, ¿cierto? Como razón constante de proporcionalidad 1. Pero se sigue sin conocer cuál es la razón que existe de los lados.
del corolario 37. A mí me parece que, como dicen por ahí, la única y verdadera prueba de esto es la que señaló Boris, además de ser inmediata. Profe, Ujú. entonces K es igual a 2 por la raíz cuadrada, ¿o no? Claro. Ya. Ay, pucha, no sé por qué pasa eso. Ahí sí. Claro, porque esta era la forma, ¿cierto? Entonces, para que sea constante le quitamos lo que cambia. Sí. Y ahí sale directo. Ya, entonces vamos a ver algunos de los otros ejercicios que me han puesto por ahí. Del uno, que me preguntaron un par de compañeros. Tenemos un paralelogramo dado, MNPA. Nos dice que entonces cualquier semirecta con origen en M, que corta a NP en el punto B, y la misma semirecta con origen en M, que corta a P en C, verifica que el producto entre NB y AC es constante. En el fondo algo por el estilo, ¿cierto? Bueno, para recordar algunas cosas, sabemos que un cuadrilátero convexo con dos pares es un cuadrilátero convexo con dos pares de lados paralelos, en este caso los lados opuestos, sabemos que lo son, y congruentes, ¿cierto? Bueno, de eso, ¿cierto? Tenemos que AM y NP son congruentes, AP y MN también, ¿cierto? De esa forma, bueno, ahí podemos tener una proporcionalidad de este tipo, ¿cierto? Dada la congruencia, o bien ir cambiando ahí, utilizando las propiedades de proporcionalidad, ¿cierto? Que sabemos que hay un montón. Ahora, ¿cuál es la más conveniente de las razones acá? Es utilizar que AM es a AP como PN es a MN. ¿Por qué razón? Porque sabemos que si C está entre A y P, ¿cierto? AP lo podemos escribir como AC más CP, lo mismo, perdón, acá arribita, ¿cierto? NP lo podemos escribir como PB más BN, es decir, ¿Profe? esta proporción. Ujú. ¿Pero por qué tiene dos rectas saliendo del vértice? Desde M, Porque dice que por una semirrecta en el origen M y que corta a NP en B y a AP en C. No son dos, es una sola. O sea, el C debiera estar fuera, debiera estar entre, el C está entre, perdón, P está entre A y C. Porque dice que la misma recta corta a NP en B y a AP en C. O sea, AP hay que extenderlo y la recta lo corta afuera. que si corta a P sería en la intersección, sería en la recta AP y no en el segmento AP. Por eso yo pensé que lo había escrito mal y que era la semirrecta AP. Porque dice la semirrecta con origen en M y que corta a NP en B y a AP en C. Claro. Es un El, I, entonces ese no es el mono. Quizás por ahí puede salir la complejidad, porque si uno lo hace de la otra manera, no sale tan complicado el ejercicio. ¿De cuál otra manera de la que tú me señalas? Por la extensión Claro, porque que en vez de que sea segmento AP, sea la semirrecta AP. Entonces el corte, el C está afuera. Para que cumpla las dos condiciones, que corta a NP en B y a AP en C, porque si está al otro lado, no puede, la misma recta no puede cortar en los dos lados. Claro, claro. En ese caso, bueno, por escritura C y D coinciden con P nomás, es la única forma de que eso ocurra. Claro. Y bueno, si fuese así, sabemos que por ser diagonal la cosa es trivial también. Es que yo hice el ejercicio con el C afuera. Ah, vale, vale. Sí, claro. Bueno, de hecho, el lunes solo vimos algunos dibujitos y cosas por el estilo y ahí habíamos enunciado que, eh, bueno, eso era lo que quería sugerir el enunciado del problema, pero entiendo que
existe ambigüedad en el enunciado, ¿no? Claro que a mí ese I me complicaba porque no puede, una sola recta no puede cortar, no puede pasar eso. Claro, claro. Entonces yo dije, quizá por un error de escritura, AP era con flechita, pues, entonces AP era la semi-recta y ahí se cumple, porque corta a NP y también a AP, pero lo corta afuera a AP. Ya Y, entiendo. y así se cumple, se da, Se da. da el resultado. Ya entiendo. Bueno, de cualquiera de las dos formas, en realidad me imagino que da lo mismo, lo único que cambia es la proporción. Porque, por ejemplo, Ya. acá, dada esta proporción y separando lo que uno tiene acá, después multiplica todo lo que tiene que multiplicar, encuentra lo que tiene que buscar, despeja todo lo que tiene que despejar y encuentra entonces que esto depende de las otras medidas y para cualquier triángulo fijo estas medidas sabemos que van a ser un número, por lo tanto esto es una constante. Ya. Sí, igual de la otra forma, del otro ¿Ya? caso quizás, sale como más bonito, sale así, sale, se aplican dos veces lo mismo, el mismo color, el clorario 34 ¿Ya? en dos triángulos distintos y resulta, por si acaso, por si a los chiquillos les complicaba mucho así, pónganse el P afuera, ahí, en la semi-recta AP. El 34, una paralela a un lado de un triángulo termina otro triángulo semejante al primero. Ah, ya entiendo, claro. Claro, te queda una paralela con AM. Esa y esta son Sí, paralelas. que se forma un triángulo arribita, al otro lado. Claro, que estaríamos Entonces, pensando algo así. claro, entonces uno hace aplica ese corolario en la X que se forma, en los dos triangulitos de la X, ¿Ya? y después, o sea, ocupa dos paralelas primero, la de las horizontales y después las verticales, con los Ya, triángulos que corresponden. ya entiendo. Pero si salió así, está bien, pues. Hay que, para avanzar quizás, no sé, si te Ujú. Bueno, aclarar más que nada que acá, bueno, para cualquier semirecta con origen en A corta a esto y, y bueno, considerar como de aquí para acá, ¿cierto? Es como un copiar, pegar y meterlo ahí. ¿Profe? ¿Sí? Es que yo creo que acá lo que me confundió es que pensé que nos iba a dar como un número, como un valor, pero por lo que hizo, bueno, con ese dibujo, el original, da como una expresión con los lados, ¿no? Ujú. Claro. Sí, Entonces, sí, eso. Sí, sí, entonces los otros ejercicios también donde hay que, o sea, si es que hay que buscar cosas así, también van a salir como expresiones más que un valor, ¿o no? claro, exactamente. Porque en el fondo nosotros sabemos que esto de acá es un número. Profe, ahí uno tenía que basarse, porque como lo hice yo, me Ujú. da que NB es igual a AM partido por AC por MN. O sea, está relacionado con las puras medidas del paralelogramo. Ya, Entonces, como dice paralelogramo dado, uno dice ya, tiene los lados constantes, ¿cierto? claro, Sí, ya. claro, exactamente. Y de hecho siempre, porque nunca nos estamos involucrando algo que va cambiando a través del tiempo, cosas por el estilo. Sí, sí, en este ejercicio en un momento pensé que el C se movía Ya, por la semi-recta P. Entonces, cuando me puse en el caso de adentro, dije, no, no puede ser, porque dice I, entonces no puede cortar a los dos. Entonces dije, hasta afuera. Y lo hice ya, con ya, C de fuera. ya, entiendo el punto. Claro, claro. Sí, pero ahí asumo que hay una ambigüedad en la forma en la que escribí el enunciado. Y bueno, era solo para no repetir la misma parte inicial respecto a ambos. Claro, se subentiende que es la misma semirecta que cumple ambas condiciones, ¿cierto?
Cierto, cierto. Y bueno, respecto de lo que preguntaba Francisca, claro, cuando hay que buscar una constante, una cosa por el estilo, ¿cierto? Lo que no obtener es un número. Pero creo que eso funciona lo mismo como, por ejemplo, cuando uno tiene, no sé, una función, ¿cierto? Si tenemos una función que está definida de algo, no de R, vamos a pensar de un, no sé, de un Rn, y que va a R, si lo evaluamos en un X, ¿cierto? Que es un vector, esta cosa acaba de un f de X, y este f de X, ¿dónde está? Está en R, ¿cierto? Entonces podemos pensar que eso es un número. Tal como cuando hablamos de límites, ¿cierto? Y cosas por el estilo, sabemos que el límite de algo es un número, es un real. ¿Cierto? Y si esa cosa no va a cambiar respecto del enunciado, del ejercicio, uno puede decir que es un número, por lo tanto una constante. ¿Ya? Entonces acá lo mismo, todo esto de acá sabemos que es un número, ¿cierto? Está en R, y solo va a ir cambiando dependiendo de las medidas que tenga la figura original, ¿cierto? Por lo tanto, para cada uno de esos casos es constante. No podría ser constante, ¿cierto? Solo en el caso de que, como decíamos, supongamos, mezclando los programas, estos problemas, digamos, con algo de, no sé, sucesiones, progresión aritmética, ¿cierto? Y diciendo que los vértices se van alejando unos de los otros con tal proporción, ¿cierto? Y bueno, ese tipo de cosas que nosotros no estamos involucrando, por lo tanto, la mayoría de las veces vamos a tener una figura, digamos, dada, ¿cierto? Con medidas constantes de ese tipo. Ya, bueno, entonces tenemos ese. Hay algunos que se van repitiendo acá, perdón. Bien. Dentro de los que me habían consultado con respecto de algo, para saber si estaban correctos, bueno, para el 2 tenemos esta figura, nos dan ahí una congruencia entre estos tres ángulos, ¿cierto? Y se debe probar esta relación. Para resolver este ejercicio hay que utilizar que implícitamente nos están diciendo que estos ángulos son congruentes. Uno puede asumir eso entonces como que BD es bisectriz de ABE, ¿cierto? De la misma forma que BE es bisectriz de DBC. Y hacemos mención al teorema 93 de las propiedades métricas de la bisectriz en un triángulo. Nos dice que la bisectriz divide al lado opuesto segmentos proporcionales respecto de los otros dos. Entonces, por ejemplo, pensando en BD con respecto del primer triángulo que dijimos, o ABE, si como ustedes quieren, esto lo que nos dice es que AD es AD como AB es AB. ¿Cierto? Después uno utiliza la misma expresión, o digamos la misma propiedad respecto de BE como bisectriz, ¿cierto? Entonces ahí va a relacionar la misma cosa, ¿cierto? Va a tener que DE es a EC, BD es a BC, y ahí luego basta despejar, ¿cierto? Sustituir una expresión en la otra y va a obtener lo que debe buscar. Y como resumen, de todas maneras, al término de la clase, junto con la grabación, vamos a enviar este archivo para aquellos que ahora están ahí medio apuraditos escribiendo, digamos, y después tengan el tiempo de mirar, de poder seguir desarrollando. El 4 lo tomé así mismo porque vamos ahí a aprovecharnos, ¿cierto? de la voluntad de Josefa que tuvo para enviarle algunos de los ejercicios. Entonces el ejercicio 4 ya me envió un desarrollo el cual está bastante bueno, por lo tanto lo dejé tal como está, pero vamos a compartirlo. Entonces tenemos un triángulo rectángulo en el vértice C. BD es cualquier semirecta con origen en B y D está en el segmento, en el lado AC. Lo que hay que probar es esta relación. Entonces para eso, como bien hizo la compañera, había que utilizar que el triángulo era rectángulo en C, ¿cierto? Por lo tanto podíamos utilizar Pitágoras dos veces, para el triángulo ABC y para el triángulo DBC. Si lo utilizamos en ABC, ¿cierto? Tenemos esta expresión, y despejando respecto de BC, nos queda que AB cuadrado menos AC cuadrado es BC cuadrado. Ahora, en el triángulo chiquitito, utilizamos la misma expresión, como aquí claramente uno se da cuenta que el único lado común que tienen ambos triángulos es BC, ¿cierto? Va a tener que despejar respecto de esta medida, donde obtiene que BC cuadrado es BD cuadrado menos DC cuadrado. Ahora,
acá, si bien marco aquí que no es por transitividad, ¿cierto? Porque tenemos igualdad de medidas, recordemos que en la congruencia podemos utilizar transitividad, aquí simplemente reemplazar o bien decir 1 igual a 2, ¿cierto? Cualquier cosa por el estilo, si usted quiere marcar aquí esto es 1, estos 2, pone 1 igual a 2, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Iguala, o bien escribe solamente, ¿cierto? Igualando, iguala, despeja lo que tiene que despejar y obtuvo la medida, así que muy limpio, muy bien el desarrollo, José. ¿Ya? Y ahí cumpla la medida que había que cumplir. El 6, que también presentó Josefa, la misma cosa, por eso lo conservo tal y como está, ¿cierto? Para ella se lleva todos los créditos. Entonces tenemos el ejercicio, nos pide que por un punto del lado AB de un triángulo se traza una paralela de E a C, de tal manera que, y nos dan las medidas, nos dicen que DB mide E, C mide 2E, BE mide 2 veces AD, lo que mide AD, y nos piden calcular los lados AB y BC de este triángulo. Entonces, como sabemos que DE y AC son paralelas, ¿cierto? Podemos utilizar teorema de Thales en el triángulo. Y eso nos permite relacionar ahí proporcionalidad respecto a los lados usando, ¿cierto? Esta paralela. Entonces ahí tenemos dos relaciones que podemos usar, ¿cierto? AB es a DB. AB es a DB, como CB es a EB. Por otro lado que AB es a AB, como BC, ¿cierto? Es a EC, donde conocemos alguna de esas medidas. Ahora, por propiedad de la proporcionalidad, y que muchas veces en estos ejercicios es lo que hay que combinar, ¿cierto? Recordemos que acá cuando vimos semejanza, tenemos un montón de propiedades por acá, ¿cierto? Entonces, sobre todo las que yo les mencionaba, la 4, las otras son muy claras, ¿cierto? Salen solo de propiedades de fracciones. Por ejemplo, la 2, la 3, ¿cierto? Esas son por propiedades de fracciones, va bastante clara que uno permuta, multiplica y cambia las cosas de orden y es lo mismo. Sin embargo, en 5, bueno, que también se da de la misma razón, tenemos una razón original, perdón, una proporción original, y si sumamos, ¿cierto? Respecto a su denominador, si sumamos hacia el lado, si restamos hacia el lado, y todas esas cosas, ¿cierto? Conservan una proporción de esa forma. ¿Ya? Entonces ahí el juego es probar combinaciones. Bueno, luego de ello, por ejemplo, para el primer caso, solo aquí bastaba darse cuenta que como D está entre A y B, entonces AB uno lo puede escribir como AD más BD, ¿cierto? Lo mismo acá con respecto de E, como E está entre BC, entonces BC lo escribimos como BE más EC, ¿cierto? Es decir, esta cosa. Y lo mismo con la segunda relación de proporción que tenemos acá. ¿Cierto? Bien, entonces reemplazamos acá lo que las medidas dadas originalmente, ¿cierto? Nos decían algunas que valían E, otras miden 2E, unas mide 2 veces AD. Entonces reemplazando en ambos casos, ¿cierto? Y luego despejando respecto del 1. Ahora, ¿por qué digo despejando? Tenemos una fracción, ¿cierto? Como uno le llama ahí, multiplicar cruzado. Entonces distribuimos el 2E, lo mismo con AD respecto a este lado. Notamos que se cancelan medidas que son la misma. Aquí también uno podría haber cerrado un paso, ¿cierto? Porque si tenemos una igualdad, inmediatamente ahí dividimos por 2 a ambos lados y luego aplicamos raíz y ya tenemos que E igual a AD. Sin embargo, para eso lo más relevante era el argumento que correctamente hizo Josefa. Sabemos que E es una medida, ¿cierto? O en este caso, como estamos involucrando medidas de lado, sabemos que la medida no puede ser negativa, ¿cierto? ¿Y por qué decimos eso? Porque recordemos que si tenemos cualquier cosa al cuadrado, ¿cierto? Y luego aplicamos raíz, esto es valor absoluto de x, ¿cierto? Entonces, por eso que el argumento de acá es importante. Cuando estamos hablando de medidas, sabemos que no vamos a involucrar medidas negativas, ¿no? Por lo tanto, despreciamos el otro valor, ¿cierto? Y consideramos que mide E. Así luego, ajustando acá y reemplazando lo que corresponde, ¿cierto? Se obtienen las medidas finales. Por lo tanto, acá había que utilizar simplemente tal en el triángulo para poder tener la proporcionalidad entre los lados respecto de su paralela. Y luego, ¿cierto? Ahí el despeje algebraico y, digamos, este argumento para despreciar, ¿cierto? Ese problema, porque alguno también podría quedar hasta acá al momento de calcular esa medida, ¿cierto? Y verse complicado respecto de despejar ahí. ¿Ya? Así que, bien, bueno, esos eran al menos los que tenían una
una buena relación. ¿Cierto? Y dentro de los otros que me enviaron, el único que no tuve tiempo de mirar con mayor atención fue el 3. No sé si alguno de ustedes tuvo tiempo de poder mirar ese ejercicio en particular. Sí, profe. ¿Y cómo le fue, Boris? Bien, no es complicado, hay que aplicar el teorema Tales primero y después colorario 34 hartas veces. Ya, perfecto. Sí, porque acá, por ejemplo, tenemos que ABCD, un paralelogramo, ¿cierto? Nos dicen que MN es paralelo a AB. Por transitividad tenemos que AB, MN y DC son todos paralelos entre sí, ¿cierto? Aparte, como tenemos un paralelogramo, ya sabemos que AB no solo es paralelo con DC, sino que además son congruentes. Claro. Y nuevamente por transitividad, entonces tenemos que todo es congruente ahí, ¿cierto? Podemos pensar inmediatamente que AB, MN y DC, que son todos congruentes y paralelos. Por ejemplo, ahí si uno se aplica tales, encuentra el valor al tiro de AM, ocupando el que KB es 2 veces KH, va a tener que KH es a 4 como el otro es el otro y se despeja y se llega a que AM vale 8. Ya. O Yo lo sea hice que diferente y también me dio 8. Acá, pero por ejemplo, acá cuando tú dices que utilizaste tales es en este, ¿cierto? no, pero llego hasta ahí, hasta D, no lo considero como triángulo. Considero las dos paralelas y la secante AD Ah, y ya, perfecto. DH. Hasta ahí no. Ya. Claro. Y ahí tiene una... Después de aplicar el colorario 34, y eso, sí, todo el rato. Claro, ahí va saliendo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, bueno, según lo que dijimos, ya tenemos que todas esas medidas entonces son 12. Bueno, las de acá, en realidad, esto si le quitamos el congruente, porque como aquí lo que nos interesa es buscar medidas, y ahí tenemos toda esa igualdad inmediatamente, y acá, como tenemos puras paralelas entre medio, vamos a utilizar el tal en el triángulo o el corollario 34, ¿cierto? Que nos dice que una paralela a un lado de un triángulo termina otro triángulo que es semejante al primero. Entonces ahí vamos a tener si uno de los lados ya sabemos que es proporcional respecto de otro en una cierta medida, el resto de todos los lados también lo van a hacer en esa misma proporción, ¿cierto? Y ahí nos permiten descubrir algunas de las cosas. Bien. Acá tenemos 12. Bueno, la de aquí también me iba a medir 12, ¿cierto? La de ahí. También se puede ocupar, después me di cuenta yo, que al final el triángulo DAB es isósceles. Y por paralelas cruzadas por una secante, al final el triángulo chiquitito DML también es isósceles, o sea, ML vale 4. También se puede hacer así. Ah, ya, ese. Y bueno, el de acá es por corollario 34. Tenemos isósceles. Ah, ya, claro. Ahí tiene que ser esos son semejantes justamente por la paralela, Claro, por el colorario 34. por el corollario 34. Entonces, de la misma forma, uno puede pensar en este de acá, de luego, ¿cierto? Tenemos la medida completa y tenemos la medida de solo este triángulo. Entonces también van a estar en la misma proporción, ¿cierto? La medida de acá con la medida de acá. Ujú. Profe, ¿y cómo encuentra el DH? BH. Me parece que para No, encontrar BH... DH. Ah, ya, DH. Yo se lo hice como lo hicimos en mentoría, Francisco. O sea, perdón, en resolución de problemas. Y así sale. Que sería suma y resta de segmentos. Pero, profe, no sé si será válido. Yo le di DH como X y HC como 12 menos X. Ujú. Y al despejar da que DH es... Ay, no me acuerdo. Que ahí podemos ocupar la semejanza entre los triángulos DEH y ABE. Ujú. Tengo el 6, tengo el 12. Claro,
Claro, tengo el de exactamente. abajo, entonces ahí me sale el DH. Claro, ahí esa es, exactamente. Porque si tenemos este triángulo y tenemos el de acá, nuevamente por correlio 34, como ese es paralelo con ese, son semejantes. Aquí ya tenemos la razón, po. Ese es 6 y el de acá completo, ¿cierto? Tenemos que es 22. 22, ¿cierto? Sí, po. No, es 18. 18. Entonces este mide 18, este mide 6, ya, entonces ahí usted ya tiene la razón. Y como sabe que el de acá es 12, el de acá, ¿cierto? Lo puede determinar. Igual es importante no guiarse por el mono, ¿cierto? O Eh, sea, ¿en qué sentido? Es que, como le dije, a mí el DH me da igual al ML, pero así por visión no son del mismo porte. claro, sí, sí, pero eso lo hemos acordado desde siempre, Sí, sí, sí. ¿cierto? Claro. Es que me hizo dudar, dije, pensé que había multiplicado mal porque siempre me equivoco como en la prueba de cálculo, en ponerle cero. Claro, claro, de hecho aquí se puede apreciar inmediatamente que si este mide 4 y este mide 6, ahí hay un problema en la proporción del dibujo, ¿no? O de que este mide 12 y el de acá ya... Bueno, que en realidad AD mide 12, ¿cierto? Y que el de acá igual, ¿cierto? Ahí claramente hay un problema de perspectiva. Entonces, ¿cuánto da DH al final? Entonces este está sencillo. 4. Ok. Claro. Y bueno, dentro de las consultas que me llegaron, esos fueron. ¿Cómo les fue con el resto de los ejercicios? Yo voy en proceso, Vamos, voy, profe. voy Ya, muy bien. caminando, pero sabe que yo tenía una duda con el 5. Ya. Ya, sí, el 5 nosotros lo discutimos el lunes también. Es que yo al final, yo lo demostré. ¿Ya? ¿Cómo te quedó el dibujo, Boris? Ah, sí, porque primero lo había dibujado mal. Es un cuadrado, obvio. Ya, sí, sí, Ya, todos miden A, se supone, ¿cierto? sí, Ya, y aquí tenemos un punto medio y acá tenemos un punto medio. claro. Y Yo le también llamé pasa por... a ese justo. Entonces, una circunferencia que pasa por los 3 puntos. Ya. Entonces, bueno, la única forma de dibujar esta cosa, ¿cierto? Lo habíamos Yo lo hecho el hice otro con, día. yo lo hice con regla y compás. Muy bien. Yo me he negado para el GeoGebra. Ya, vamos a hacer una cosa más o menos por el estilo. Ya, y entonces tenemos el, el vértice puesto y necesitamos que sean tangentes a la circunferencia, ¿cierto? Claro. Tenemos que pensar ahí allá. Yo puse una sola, pero Pero eso da lo mismo, claro. Vamos a ponerla. ¿Dónde la hiciste tú, por ahí, ejemplo? Abajo. ahí, ahí, ahí. O sea, superior eso, pero así lo puse yo, ¿no? Ya, Ay, no. bien. Ya, mi problema, es que si eso, o sea, lo demostré yo, lo argumenté, pero quería ver si estaba bien argumentado. Ya. Primero que nada, esa circunferencia por construcción, porque ahí el problema que existe ahí, si uno se sale de ahí, es encontrar cuál es el radio y ahí estamos listos. Claro, Después meterle Pitágoras y todo ese tipo de cosas. Entonces, ocupar la propiedad de la tangente que es perpendicular al radio. ujú, Entonces, de esos 3 puntos, yo el que tengo que encontrar, el incentro se llama, no, donde se intersectan las simetrales, claro, ya. Pero yo sé que ese triángulo es rectángulo, claro. pero el problema es que nosotros no hemos visto propiedades de Propiedades. Ya, claro, ese estilo, exactamente. entonces yo sabía lo que había que hacer, pero ahí tuve calete rato parado, porque no había cómo argumentar con lo que habíamos hecho, eso, entonces me acordé de algo, o sea, así lo hice yo, Ujú, como
como el triángulo que se forma ahí, rectángulo, es isósceles, ¿cierto? Porque Claro, está en los puntos medios. sí, sí. Ya. Entonces, lo que yo tengo que demostrar es que la intersección de las simetrales está sobre la hipotenusa y va encima cae en la mitad de la hipotenusa. Ya. Entonces, donde yo me apoyé fue en que si tengo ese triángulo isósceles, ¿cierto? Ujú, Entonces, coinciden la altura, la ujú. mediatriz, coincide Claro. también la transversal de La gravedad, la transversal mediana. claro. Entonces, hay un corolario, el corolario 19, que nos dice que la mediana, trazada hacia la hipotenusa, la parte en la mitad. Ujú. Entonces, ahí tengo armado Ahí tengo el radio, claro. por ese es el fundamento, ¿cierto? Por eso es el radio. Claro. Ah, y ahí puedo asegurar que el otro, desde punto medio a punto medio, es el diámetro. Claro. Ah, ya ahí estoy listo. Claro. Y Porque, ahí de hecho, bueno, uno esperaría que eso pasara, ¿cierto? Porque cuando uno traza de punto medio, digamos, a punto medio y traza la circunferencia, como que claramente uno espera que eso ocurra, ¿cierto? Pero es el triángulo inscrito con la propiedad de ser isósceles que nos asegura justamente que todo ya. coincide. Claro. Entonces está bien. Ya, y después también me apoyé en eso porque me importaba que el centro Ujú, de la circunferencia estuviese sobre la diagonal. claro. Entonces ahí me apoyé también en que es isósceles y que como es bisectriz, coincide con la Coincide bisectriz, con la bisectriz, tiene claro. que pasa por Con la la diagonal. mediatriz, claro. Claro. Entonces ahí cuando pasa por la diagonal, ya estamos listos para aplicar todo lo que había que aplicar, que era Pitágoras y todo eso. Claro, ahí una vez en el interior, ¿cierto? Ocurre todo y completa los triángulos. Exactamente, pero entiendo porque es verdad que nosotros vimos un nada de circunferencia, ¿cierto? Entonces, de la misma manera como lo descubrimos, bueno, de todas maneras, para su tranquilidad, ¿cierto? Yo les prometo que no voy a preguntar nada del ejercicio 5. Ya, pues lo que no lo hice. En todo caso. Profe, yo tengo duda con el 9. O sea, más que duda, no tengo idea cómo hacerlo. El 9. No sé de dónde salió ese 5. Tenemos ABC un triángulo rectángulo en A, BC, si desde B y C se trazan esas semirectas que bisectan en los lados opuestos. Ay, diablo. Ya, a ver si en los lados opuestos a C y a B, en esos puntos respectivamente. Y si tenemos L, una paralela a BC, que pasa por A, de tal manera que la intersección de esas cosas D, la de acá es D, bueno, ahí pide demasiada imaginación, ¿cierto? Creo que sabe que conviene más poner la hipotenusa horizontal ahí, como que se ve mejor. En este ejercicio, Sí. Sí, yo lo hice igual. ya vamos a ver. Entonces, a AC en M, a AB en M. Y entonces,
desde B. Y tenemos, ay, perdón, una paralela a esta. Ahí tengo que extenderlo más. No, qué horrible mi dibujo, perdón. Entonces, N y L intersectan en D, acá en E. Ya. Y bueno, lo único que tenemos, ¿cierto? Es esto. Y que el triángulo rectángulo, por supuesto. ¿Qué es lo que tenemos que buscar dentro de las medidas? Necesitamos identificar CE, tenemos BD y BC. ¿Profe? Y podemos utilizar pues semejanza de triángulo, ¿cierto? Sí, Boris. Que iba a decir si podía pegar una ayudadita, ¿De? porque yo lo hice. ¿Ya? Es que eso también le iba a preguntar si, por ejemplo, si hay un ejercicio que salió en algún certamen anterior, uno puede decir por el certamen tanto, porque fíjese que este es un problema que salió en el ejercicio 2, una parte, en el certamen 2, que tenemos que, hay dos paralelas, la L paralela a BC, ¿cierto? Ujú. Y los triángulos que se forman, el BNC y el AND, como son los puntos medios, esos dos triángulos son congruentes. Se puede demostrar, por eso salió en el certamen. Ya, espera. BNC, Con AND son congruentes. ya, claro. Tienes toda la razón. Y también ocurre lo mismo para el otro lado. Claro, Como también al otro lado son puntos medios, claro. Con ese y el de acá. claro. Y de Ujú, ahí, ya teniendo eso, uno se va por un tubo, porque hay que aplicar semejanza de triángulo. ujú, O sea, primero llegar a la congruencia, que no es difícil llegar. ujú. Y después darse cuenta de los triángulos rectángulos que se forman. Por ejemplo, se puede tomar uno el AMC, ¿Ya? con el... pero anteriormente, perdón. Anteriormente, cuando teníamos la congruencia, uno llega a la conclusión en que BN es igual a ND. O sea que N es punto medio también del otro lado. Ya, Lo mismo sucede con el M. ya. Entonces, de ahí después ND, claro, tengo que ver, porque tengo que elevar BD al cuadrado, Claro. ¿cierto? BD al cuadrado va a ser BN más ND, ¿cierto? Ujú. Pero ND es igual a BN. Y me conviene escribirlo BD es igual a 2BN. ¿Por qué me conviene escribir lo que es igual a 2BN? Porque después ocupo el triángulo rectángulo BAN.
Y ahí me van a hacer, ahí uno Ah, llega, ya. Por el para armar el cuadrado, claro. claro, Claro, porque y basarse en los puntos medios, y porque a mí también, como Felipe, cuando vi el C5, dije, ¿de dónde va a aparecer el 5? Y aparece. Por ejemplo, ahí está con el 2 al cuadrado, ya está el 4. claro, Y también, como hay una medida que es la mitad, aparece un cuarto como sería al cuadrado, pero así sale. ya, bueno. Claro, porque la última que hay que relacionar, ya, es BC, claro. Ah, ya entiendo, claro, perfecto. Y Sí, después al porque, final, el último triángulo, que aplicar Pitágoras en el grandote, en el en el gran, ABC. claro. En el ABC, y mezclando eso se llega. Las primeras medidas que obtuviste de la primera congruencia, claro. Claro. O sea, y lo mismo se hace con el triángulo de la derecha que con el de la izquierda. Ujú. Porque uno es para BD y el otro es Claro, para acá y para acá. para CE. CE se ocupa lo mismo, porque M también es punto medio. Entonces lo escribo en función de qué, del otro triángulo que me conviene, po, que es cuando el MAC, que también es rectángulo. Entonces escribo CE como 2 veces MC. Y ahí aplico Pitágoras. Ya, claro, entiendo. Y yo lo primero que hubiera pensado en hacer, después de la primera congruencia bueno, la relevante es obtener todo largo, ¿cierto? O como bien tú decías, que n es punto medio de esta cosa y que m también es punto medio de la daya. El resto pareciera salir. Yo lo primero que pensaba, en este caso, era utilizar semejanza entre este triángulo. Bueno, aquí no sabemos, pero voy a llamarle O, por ejemplo. Acá con el de acá. Pero que sabemos que son semejantes, y una vez que tú ya tienes la medida de todo esto, ¿cierto? Tienes eso y eso y eso y eso en una cierta proporción respecto a lo que mide Ah, esto y que lo sí. que mide lo de allá. Es que yo me fui por ese camino porque me acordé el tiro del problema de la prueba. Claro, Entonces dije, estos son congruentes. ya entiendo. Pero tienes razón, eso ya lo hicimos. De hecho, ustedes lo hicieron. Y Y está esa en era la mi pauta. pregunta. Y está Esa en era la mi pauta. pregunta. Esa era mi pregunta ahí también porque, o sea, yo deduje que eran congruentes, pero yo pensé, y si este sale en la prueba y le pongo al profe, como en el certamen, pregunta 2, certamen 2, está demostrado, o sea, Sí, para ahorrar no, tiempo. sí, no, estoy de acuerdo. Porque está en la pauta. Y la pauta en el Classroom está abierta para todos ustedes. Ya lo discutimos en clase. No, no sale por obra y magia de quien quiera que salga. Bien. Bueno, respecto de otra cosa, también hubo otro compañero que me preguntó acerca de la hora, ¿cierto? Habíamos acordado que entonces iba a tener plaza hasta las 18 mañana, ¿no? Porque tenían algunas otras cosas, algunos entre medio, exceptuando casos puntuales, ¿cierto? Que ahí me quedaron de escribir por interno. Pero quiere decir que si normalmente, ¿cierto? Damos desde la hora de clase hasta las 16:30, sí, ahora hasta las 18, como plazo de extensión, ¿cierto? Salvo algunos que tuviesen otras situaciones particulares, ¿no? Que tuviesen, no sé, que salir, hacer trámite o médico, cosas por el estilo. Listo. Pero me parece a mí que están bien encaminados. ¿Por qué están tan asustados entonces? No está asustando a No los sé, compañeros por Boris. yo todavía no proceso lo que acabamos de ver. No, yo no asustaba a nadie, profe. Eso no No, ayudó. chiste, chiste. No, si yo cuando vi el 5 ahí me dio también que con ataque, pero después vi que aparece el 5.
Lo que sí le iba a preguntar, mañana cuando uno esté argumentando es que me ha pasado que utilizo algún corolario o teorema que puede ser, no sé, pues, como el 20, Ujú. pero no me acuerdo qué era el número, entonces, pero uno le puede poner que esto es lo que se está cumpliendo, ¿cierto? Ah, sí, por supuesto. Ah, ya, Si ya. no se acuerda el número, uno a veces lo sabe por el nombre que le pusimos, o si no, solo por hipótesis, entonces tal cosa, ¿cierto? Ah, ya, ya. Uno sabe a cuál se están refiriendo. De hecho, por número, yo me pierdo por número también, pero para mí es más sencillo buscar los archivos cuál era el número, ¿cierto? Si yo entiendo que a veces para uno cuando lo estudió tiene todos los archivos puestos ahí, en vez de querer escribir más largo, uno quiere escribir más corto y pone por teorema 30 en vez de escribir por teorema de la paralela del no sé qué. Para mí es indiferente la verdad. Por asuntos de facilitar la revisión es que desde un comienzo sugerí enumerarlos. ¿Ya? Y para objetos de estudio también. Solo por esa facilidad. Pero para efectos prácticos de aprendizaje, ¿cierto? Lo menos apropiado es que usted se conozca el teorema porque es el correo 30, ¿cierto? Y no por lo que significa. Por lo tanto, tiene la libertad de escribirlo como usted quiera, siempre y cuando no malinterprete el enunciado. Profe, una consulta. Ujú. El 10 se puede hacer por Pitágoras, que lo intenté hacer así, pero no me sale la media de los... Sí, el 10 sale por Pitágoras. De hecho, hay que utilizar ahí Pitágoras 2 veces, si no me equivoco. Sobre esta cosa es guía. Profe, había otra consulta Ujú. respecto al primer ejercicio, al final, ¿en qué quedamos? ¿El C a dónde va? Pues si aparece mañana, yo voy a poner el C afuera. O póngale AP, No, sí, no, semirecta. yo dudo que va a salir de todas maneras por ahí. Ya. No le voy a asegurar que no va a salir, pero yo dudo que salga. Y en el caso de que saliera, sí o sí, el enunciado no sería el mismo. Aquí intento hacer, ahora sí, 10. Ya, rectángulo A, D, punto medio de acá. Y se traza DE perpendicular a BC. Ya, entonces, para que tenga sentido de que parezca perpendicular esta cosa, va a ser algo más o menos así. Donde E está en BC. Y hay que demostrar esa relación. O sea, por ejemplo, si lo ponemos de esa forma, ahí uno puede utilizar Pitágoras en el triángulo chiquitito y en el triángulo grande. En realidad me parece que se va a parecer mucho a lo que había hecho anteriormente. Esos triángulos son semejantes. Ujú. No, o sea, yo no he hecho el 10. Sí, no me ha ocurrido hacer eso. Sí, yo hice el que eran semejantes, pero después hice Pitágoras, pero no llegué al S. No supe cómo llegar al S cuadrado. El S allá.
De todas maneras, aquí igual uno puede hacer algo. Uno puede hacer eso. Y todos son rectángulos. Sí. Entonces ahí, esa es una forma, por ejemplo, de poder relacionar a través de la hipotenusa de acá, estos lados de acá con los lados de acá. Eso con eso. Porque ese va a ser el cuadrado de ese va a ser la suma de los cuadrados de acá y de los de acá. Ahí uno puede relacionar, ahí uno hace aparecer el DC, por ejemplo. Ahí tienen que jugar con muchos Pitágoras y reemplazar unos en otros. O sea, no, muchos Pitágoras, pero al menos unos 3 veces. Pero de que sale, sale. Profe, no puede decir si en el certamen hay circunferencia o no. No, yo les había prometido de que no. Ah, ya. Yo les había prometido que no. Por eso el ejercicio 5 era un poco de para el gusto, ¿cierto? Ese era para el Boris. Ejercicio de circunferencia. Como la otra vez me había pedido ejercicio de circunferencia. Sabía que era para él. Ahí sí. Pero eso, vamos a dejar